Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la reanimación neonatal y los cuidados inmediatos neonatales. Reanimación neonatal. El 90% de recién nacidos realiza una transición respiratoria de la vía intrauterina hacia la extrauterina sin ninguna intervención y del 4 al 10% de recién nacidos prematuros recibe ayuda con ventilación a presión positiva. En algunos casos también se utilizan medicamentos de emergencia como la adrenalina. Se toma la temperatura, la cual a nivel rectal va a ser de 37.6 a 37.8 como normal cuando el niño nace y va a reflejar la temperatura de la madre. Luego la axilar, que será normal de 36.5 a 37.5. La hipotermia, que es debajo de 36.5, se relaciona con patologías como la hemorragia intraventricular, problemas respiratorios, hipoglicemia y sepsis temprana. Por otro lado, la hipotermia en el recién nacido, que va a estar por encima de 37.5, conlleva la depresión respiratoria y si tiene fiebre puede tener mayores complicaciones. Se va a utilizar 30 segundos para iniciar la reanimación neonatal y otros 30 segundos para obtener la respuesta positiva. Se toma en cuenta dos signos importantes, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Se recomienda utilizar el oxímetro de pulso en posición preductal. La coloración de la piel no se toma en cuenta como signo de gravedad en el recién nacido, ya que los primeros 10 minutos puede estar cianótico. Pasado este tiempo, la cianosis se vuelve patológica. La dosis recomendada de oxígeno en recién nacidos menores de 35 semanas es una FiO2 del 21 al 30% y en mayores de 35 semanas y a término oxígeno al ambiente, para lo cual se utiliza la posición de olfateo o neutra, en la cual se alinea la laringe con la faringe y el niño podrá respirar adecuadamente. Si la concentración de O2 es alta, mayor al 60, 70, 80%, produce displasia broncopulmonar o retinopatía del prematuro. En cuanto a la presión positiva continua de la vía aérea o CAP en el tubo endotraqueal, se calcula la profundidad del tubo endotraqueal con la fórmula: el peso en kilogramos más 6 va a ser la profundidad de centímetros. Se debe colocar la punta del laringoscopio en la valécula para poder visualizar la glotis y las cuerdas vocales, y entonces se introduce el tubo endotraqueal en un máximo calibre debe ser de 3.5. Hay que recordar que la tráquea del recién nacido pretérmino tiene una longitud de 3 centímetros y la del atérmino de 6 a 7 centímetros. En cuanto a las compresiones torácicas, la técnica de los 2 pulgares es la que se utiliza para dar masaje cardíaco. Las ventajas de este es que aumenta la presión arterial en forma efectiva, aumenta la reperfusión coronaria y la recuperación es más rápida, así se evita también el cansancio del reanimador. La relación ventilación-compresión en neonatología es de 3 compresiones por cada ventilación, es decir, 3:1. El medicamento de elección va a ser la adrenalina a una dosis de 0.1 a 0.3 miligramos kilogramo intravenoso, intraóseo o endotraqueal. Si la primera dosis no hace efecto, se puede poner una segunda dosis enseguida con un máximo de 3 dosis. La naloxona ya no se utiliza en vista de que puede provocar edema pulmonar, convulsiones y paro cardíaco. El ambú se debe colocar de forma adecuada. La medida de la máscara correcta es la que cubre la nariz, la boca, el mentón, hasta el puente nasal independientemente de la edad gestacional. Según la actualización del 2015, a un niño recién nacido con meconio no se le hace una intubación traqueal, sino que se le hace una reanimación neonatal. Según el algoritmo, al inicio tenemos que dar un asesoramiento prenatal y verificar el equipo de reanimación. Se hace 3 preguntas. Nacido a término, ¿tiene buen tono? ¿Respira o llora? Si la respuesta es sí, se le pone junto a la madre. Si es no, se le debe calentar, poner en posición de olfateo, secar y estimular. Si el paciente no presenta apnea ni una frecuencia menor a 100 o dificultad respiratoria, colocamos en posición y despejamos la vía aérea, monitorizamos la saturación y consideramos un CPAP. Si presenta, damos ventilación a presión positiva, evaluamos la saturación y monitorizamos la frecuencia cardíaca. Dentro del minuto de hora estabilizamos al paciente, evaluamos los signos como la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Si presenta una frecuencia cardíaca menor a 100, verificamos los movimientos respiratorios, corregimos la ventilación, intubamos y utilizamos una mascarilla laringe. Luego de los 30 segundos más la frecuencia cardíaca menor a 100, procedemos a la intubación con presiones torácicas. Continuamos con la ventilación a presión positiva, un oxígeno al 100%. Cateterizamos la vena umbilical y un masaje cardíaco 3:1.
Luego de 60 segundos con el masaje cardíaco y la BPP, la frecuencia cardíaca menor a 60 se administra epinefrina. Si no reacciona y la frecuencia cardíaca está menor a 60 por minuto, se considera hipovolemia en neumotórax. Entonces colocamos de inmediato la segunda dosis según el programa del recién nacido del 2015. Cuidados inmediatos neonatales. La atención del recién nacido es el conjunto de actividades, cuidados, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y niños en el proceso del nacimiento e inmediatamente después de nacer, procurando su bienestar. Se denomina neonato desde el nacimiento hasta los 28 días. Dentro de la preparación para el nacimiento, para preparar el área del parto, el área donde nazca el bebé debe estar limpia, con una calidez no menos de 25 grados y bien iluminada. Tenemos que lavarnos las manos cuidadosamente y emplear guantes descartables, preparar el espacio para la reanimación y verificar el equipo. En cuanto al protocolo de manejo de recepción del recién nacido, una vez se ha expulsado la cabeza del bebé, se le pide a la mujer que deje de pujar, se verifica con los dedos alrededor del cuello del bebé. Si se encuentra el cordón umbilical, entonces se desliza hacia arriba. Se sostiene el resto del cuerpo del bebé con una mano mientras se desliza hacia afuera, manteniéndolo en el perine materno. Se cubre al recién nacido con un paño limpio y caliente. Pinzamiento del cordón umbilical. Se pinza y se corta. Se debe esperar de 2 a 3 minutos o que deje de latir para que pasen de 80 a 100 ml de sangre, aumentando la cantidad de hierro. Se coloca el bebé sobre el abdomen de la madre y se vuelve a su respuesta. Los bebés deben llorar a los 30 segundos de nacidos. Se traslada al recién nacido al área de recepción. Aquí se hace la aspiración de secreciones. Primero se aspira la cavidad oral, posteriormente la nasal. Si el recién nacido tiene presencia de meconio, es importante realizar la aspiración orotraqueal con una sonda de aspiración. Valoración Apgar. Se valora el recién nacido al minuto y a los 5 minutos. Como observan en una puntuación de 0, 1 y 2, valorando la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, el reflejo y el color. La valoración a los 5 minutos dará la calificación del estado de salud del recién nacido. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, se califican de la siguiente manera: sin depresión de 7 a 10 puntos, depresión moderada de 4 a 6 puntos, depresión severa de 3 puntos o menos. A la persona recién nacida con calificación de 7 más se le considera normal. Se debe continuar su atención. A la persona recién nacida con calificación de 6 o menos amerita atención especial. En cuanto a la regulación de la temperatura, la axilar va a ser de 36,5 a 37,5, rectal de 0,5 a 1 grados centígrados más alto que el axilar y la piel abdominal de 36 grados a 36 grados.5. Prevención de las hemorragias en el recién nacido. Aplicación de vitamina K. Aplicar de 6 a 8 horas después del nacimiento. En los niños que pesan menos de 1 kilo es de 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo. Si el niño pesa de 1000 a 2000 gramos, la dosis es de 0,5 miligramos kilogramo. Y si es mayor de 2000 gramos es de 1 miligramo kilogramo de peso. En cuanto a la profilaxis oftálmica, es una aplicación ocular dentro de las primeras 4 horas de nacido. Se lo hace al administrar una gota de nitrato de plata al 1%, ungüento oftálmico de eritromicina al 0,5% o oxitetraciclina al 1%. Este tiene un efecto sobre el Staphylococcus aureus para prevenir la conjuntivitis gonocócica y se la aplica separando el párpado superior del inferior y colocándolo a nivel del párpado inferior en el saco conjuntival. La somatometría y antropometría se toma en cuenta el peso, la talla, el perímetro cefálico, torácico y abdominal, también el segmento inferior que va desde la cadera hasta el talón del pie y el pie. La toma de muestras sanguíneas se toma del cordón umbilical para determinar el grupo sanguíneo y RH, una cantidad aproximada de 3 ml. En cuanto a la valoración del capurro, que es la valoración de la edad gestacional, se suman los valores de los datos somáticos y los signos neurológicos agregando una constante K de 200 días. Para obtener la edad gestacional, de acuerdo con los hallazgos, se clasifican de la siguiente manera. Pretérmino: si el recién nacido nacida suma menos de 260 días de edad gestacional; a término, cuando es de 260 a 294 días; y postérmino, cuando tenga de 295 o más de gestación.
En cuanto a la valoración de los signos vitales, se toma en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura dentro de los cuidados de identificación neonatal, nombre y apellidos completos de la madre, sexo con la palabra completa, fecha y hora de nacimiento y la toma de huellas plantares y pulgares derechos de la madre. También se tiene que administrar la vacuna BCG y la de la hepatitis B a las 24 horas de nacido. También hay que orientar a la madre sobre la lactancia materna inmediata y exclusiva durante los primeros 60 minutos después del parto. Amamantar en posición adecuada, enseñar los siguientes signos de buen agarre. El recién nacido toca la mama con el mentón, mantiene la boca bien abierta, mantiene el labio inferior volteado hacia afuera, se observa más la areola por arriba que por abajo. El screening o prueba de detección precoz de enfermedades metabólicas, el llamado tamiz neonatal, debe hacerse obligatoriamente a todos los recién nacidos. El objetivo de este es la detección temprana de enfermedades congénitas de origen genético con aparición de desórdenes metabólicos y endocrinos que se asocian a retraso mental. Es importante saber que estos padecimientos solo se pueden detectar mediante este estudio, ni siquiera con una revisión médica cuidadosa se pueden detectar. Muchas gracias por su atención.